pasas al planteamiento del problema. Acuérdate el nombre del capítulo, planteamiento. Plantear. ¿Qué cosa es plantear? Es como poner las cartas sobre la mesa. Eso es plantear, ¿sí? Yo voy a plantear el problema que he encontrado en este lugar. O sea, debo explicar cuál es el problema que he encontrado, motivo por el cual yo quiero hacer este estudio. Pero acuérdate que una investigación siempre parte de un problema. Yo a cada rato lo vuelvo a repetir, pero hay muchos estudiantes que todavía no les queda claro. Y cuando me hablan de su tesis, me hablan de lo que ellos quieren hacer, pero no me dicen cuál es el problema de las personas, o de las cosas, o de las máquinas con las que tú quieres trabajar, ¿sí? Tienes que hablarme, mira, el 1.1. Descríbeme cuál es el problema. Cuéntame, en este lugar, el AQP, tú sabes que yo siempre parto del AQP, en este lugar a estas personas les pasa esto. Por tales razones, en consecuencia les va a pasar esto y el aporte que se va a dar es esto. Mira, 1, 2 o 3 páginas de ese 1.1, suficiente. No metas teoría, no te pongas con párrafos tras párrafos explicando que la teoría, que el autor tal dice esto, que el otro autor dice aquello. No te vayas mucho a la teoría, ve de frente al grano. ¿Sí? Dime, en otros países pasa esto, acá pasa esto, en el lugar donde yo voy a hacer o en la provincia que voy a hacer pasa esto, ¿sí? Pero de lo general a lo específico lo vas a redactar, ¿verdad? Siempre vas a comenzar. En Europa, en Asia, en Oceanía pasa esto, en América Latina pasa esto, luego en el Perú pasa esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber, por ejemplo, en Europa, este problema de que estamos tratando, ¿se presenta también allá o no? Si se presenta más que acá, menos que acá, o es igual que lo que pasa acá, ¿sí? Igualmente cuando llegas a América Latina, ¿qué me vas a poner? Un estudio de alguien que te demuestre que en Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, donde sea, se hizo un estudio donde se encontró también este problema. Y se encontró que ese problema allá es más que acá, ¿es menos que acá o es igual? ¿Ya? Eso es lo que necesito que entiendas. Por eso es que se pone descripción de la realidad problemática. ¿Ves? Describes la realidad problemática, o sea, en grande, te das cuenta, en macro. Comienzas desde macro y vas terminando hasta el lugar donde tú vas a hacer el estudio. ¿Sí? Luego me vas a hacer los problemas, los objetivos. Acuérdate que los problemas y los objetivos ya están en la matriz de consistencia. Y se supone, acuérdate bien los otros videos que has visto, que antes de redactar esto, ¿qué hacemos? ¿Te acuerdas? Hacemos el esqueleto. O sea, cuando tú te sientas ya a escribir esto en tu computadora, es porque ya hiciste el esqueleto. Porque si no tienes armado el esqueleto, es imposible que te salgan las palabras para hacer esto. Es imposible, ¿verdad? Entonces, cuando dice problemas, objetivos de investigación, tú ya sabes. Ya lo tienes en tu matriz de consistencia. ¿Ya? Simplemente lo copias y lo pegas. Cuando te dice justificación, se supone que tú tienes que explicar por qué has escogido este tema. ¿Por qué? Esa es la justificación, ¿sí? Dime, entre tantos temas que hay en tu profesión, ¿por qué pusiste los ojos sobre esto? ¿Por qué? Entonces tienes que explicar, ¿ya? Luego los alcances, dime hasta dónde llega tu estudio. Entonces ahí tienes que aclarar, mi estudio se va a realizar en este lugar, en estos meses y con estas personas o estas cosas, ¿ya? Y las limitaciones siempre se pone, generalmente porque para hacer un estudio siempre hay limitaciones. O sea, las cosas pues no son tan fáciles, ¿no? Siempre hay algo que te limita. Ya sea que la gente de repente no te quiso responder el cuestionario con la facilidad que tú pensabas, o de repente la institución no te dio el permiso con la rapidez que tú esperabas y también te demoraste un buen tiempo, ¿ves? O de repente la bibliografía, quizá tus variables no eran pues las que tú tenías pensado y bueno, al final no encontraste teoría y ahí te retrasaste. ¿Me entiendes? Son limitaciones del estudio, no son limitaciones tuyas como persona. Así que no me vas a poner ahí el tiempo, no, pues son limitaciones del estudio, ¿ya? Una vez que has planteado todo el problema, recién te vas al capítulo del marco teórico.
Acá en el marco teórico lo que me vas a contar es qué se sabe hasta el día de hoy de cada una de tus variables. ¿Me escuchaste? ¿Qué se sabe? ¿Sí? ¿Qué se sabe? O sea, hasta dónde se ha llegado el conocimiento, hasta dónde ha llegado la ciencia en cada una de tus variables. Si una de mis variables fuera, no sé, el VIH, pues yo tendría que poner hasta dónde se sabe del VIH. ¿Ya? Se sabe definiciones, se sabe causas, se sabe consecuencias, se sabe tratamientos, se saben diagnósticos, pero hasta dónde se sabe. Porque no se sabe todo, ¿no es cierto? Hay un límite. Entonces, ¿hasta dónde se sabe? ¿Qué dicen los estudios, las tesis, los artículos, los libros? ¿Qué dicen al respecto? ¿Ya? Luego, cuando llegas a las bases teóricas, acá sí me tienes que explicar, mejor dicho, la parte de marco teórico es todo el capítulo, acuérdate, marco teórico es todo. Cuando llegas a los antecedentes, ¿qué significa? Estudios antes del tuyo. Acá sí me vas a poner, ¿sabes qué? En los nacionales se estudió esto, en los internacionales se estudió esto, respecto a tus variables, obviamente. Si encuentras estudios con las dos variables juntas, bueno, primero busca siempre las dos variables juntas. Si no hay, pues buscarás las variables por separado, pero siempre busca en la muestra, o sea, en el grupo de gente al que tú te estás dirigiendo. ¿Ya? Cuando llegas a las bases teóricas, ahí entra toda la teoría. Pero nunca te olvides que vas a buscar libros, tesis y artículos científicos que están en las revistas. ¿Ya? Libros, tesis y artículos. Nada más. No te metas a buscar en cualquier página web porque te vas a perder. ¿Ya? Y respecto al marco conceptual, simplemente tienes que tener en cuenta que es un glosario de términos. Glosario de términos. ¿Ves? O sea, en todo el estudio tú has escrito muchas cosas, muchos términos que son propios de tu carrera, que bueno, en el momento no los has definido, pero acá debes definirlo. Porque acuérdate que puede haber alguien que no sea de tu profesión, que lea tu tesis y obviamente debe entenderla. Entonces, como tú usas tus términos propios de tu carrera, pues la gente no lo va a entender. Entonces, para eso existe el marco conceptual, ¿ya? Para que definas todos los términos que has usado en todo el estudio, pero que en su momento no los has definido. Bien, cuando llegas al marco metodológico, acá te basas específicamente en saber o explicar cómo vas a hacer el estudio. El cómo, acuérdate, el cómo es importantísimo. En el planteamiento del problema ya me has dicho qué vas a estudiar. En el marco teórico me has dicho quiénes han estudiado esto antes que tú, pero en el marco metodológico me tienes que explicar cómo vas a hacer el estudio. Entonces me tienes que decir cuál es el tipo de investigación, básica o aplicada. ¿Cuál es el nivel de investigación? Observación, ¿sí? Descriptivo, correlacional, experimental. Luego dime cuál es el diseño. Nunca te olvides que el diseño es el camino que tú eliges para responder tus objetivos. Entonces imagínate que acá están tus objetivos y el diseño es el camino. O sea, hay varios caminos, pero tú coges uno que te lleva a responder estos objetivos. ¿Ya? Población y muestra. ¿Con quiénes vas a trabajar? ¿Con personas, con animales, con máquinas, con piedras, con árboles, con plantas? ¿Con documentos de repente vas a trabajar? ¿Sí? Pero explícame, ¿cuántos son en total? De repente tú me dices, yo voy a trabajar con documentos, estados financieros de una empresa de los 10 últimos años. Entonces, trabajas con todo, ¿verdad? A no ser que tú me digas, no, sabes que son 100 empresas. Ah, bueno, entonces sí sacarías muestra. Entonces acuérdate, población es el total y muestra es un pedacito que extraes de esa población, si es necesario. Porque tú sabes que lo mejor es trabajar siempre con la mayor cantidad de personas o de población. O sea, si puedes trabajar con todos, mucho mejor. ¿Ya? Técnicas de recolección de datos. ¿Con qué vas a medir tus variables? A ver, dime, ¿con qué? ¿Vas a tomar cuestionarios? ¿Vas a tomar entrevistas? ¿Vas a hacer un focus group? ¿Vas a hacer de repente una lista de chequeo? ¿Vas a hacer observación? ¿Vas a buscar documentos? ¿Ves? Exactamente dime cómo vas a medir tus variables, con qué instrumentos, ¿ya? Luego, cuando hablo de análisis de datos, me refiero a la parte estadística.
Este es un estudio en el que vas a aplicar estadística, me imagino. Entonces, ¿qué vas a hacer? Generalmente se utiliza el SPSS, ¿no? El paquete estadístico, pero de repente tu caso no es ese. Entonces tú dime con qué vas a analizar estadísticamente tus datos, ¿ya? Por último, aspectos éticos siempre piden. Creo que es lo mismo, ¿no? Se mantendrá la ética porque este estudio no tiene otro igual. Los autores que se han citado están citados correctamente. En fin, bueno, detalles como esos. Hasta ahí es el proyecto de tesis. Ya el último capítulo en el que te ponen aspectos administrativos, ya de verdad que eso es un relleno, que nadie lo ve, de verdad nadie lo ve, pero no sé por qué lo piden. Bueno, un cronograma de actividades, que la verdad es que es bien falso, ¿no? Porque entonces tu cronograma de actividades en el que dices, en enero hice esto, en febrero hice lo otro, en marzo hice lo otro, cuando en realidad no es que uno se demore un mes para hacer una parte. Y bueno, si en el cronograma fuera de verdad desde el tiempo que empezaste hasta la fecha, imagínate, te faltaría hojas. Y por último, el presupuesto, que también nadie lo ve, pero bueno, no sé por qué razón lo piden, pero tienes que poner más o menos cuánto has gastado en toda la tesis, ¿no? Nadie te va a devolver, por supuesto, pero siempre piden a manera de, bueno, al menos tener una idea, ¿no? Me imagino que servirá para algo, ¿no? Pero bueno, este es el esquema que se utiliza en todas las universidades del mundo para hacer un proyecto de tesis.